ahí? Sí, se ve. Sí, Ok. Bueno, como se acuerdan, empezamos conmigo, ¿verdad? La semana pasada la parte de deflexión, ¿verdad? Que es deformación en la flexión. Entonces, ¿qué nos pide este problema? Este problema nos pide lo siguiente. Calcular el giro relativo entre A y B, el giro relativo entre B y D, la desviación tangencial de A con respecto a D, la deformación del punto C y la deformación máxima que presenta la siguiente viga. ¿Sí? Nos da una viga simplemente apoyada con una carga P no centrada, eso es muy importante tener en cuenta, no está centrada esta carga, y nos da ya los valores de la P, el coeficiente del módulo de elasticidad y la inercia ya nos da directamente del material. No hace falta que nos dé ni un esquema de la sección, ya tenemos el dato. Voy a aceptar a un compañero, continuamos. Ok, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente acá ya nos da nuestros datos de geometría, por lo tanto podemos empezar directamente con la parte estática del problema, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, voy a poner acá, análisis. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que no dude en interrumpirme. Análisis estático, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para calcular estos datos de acá? ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, ¿qué nos pide? Nos pide el giro y nos pide deformaciones con desviación tangencial. Para no olvidarnos nada más, voy a recordar acá la fórmula, que desviación tangencial de A con respecto a D, en este caso, va a ser igual. ¿Se acuerdan la fórmula? Era el momento estático del diagrama momento flectores sobre E por IZ. ¿Sí? Que es lo mismo a la integral, en este caso, desde A hasta D, de mi momento en función de X por un brazo de palanca integrado con diferencial X sobre E por IZ. Y también teníamos que el giro de A con respecto a, no sé, D, es igual al área del diagrama aumento flectores del rango comprendido sobre E por IZ, que si mantenemos el sistema que dijimos anteriormente, va a ser igual a la integral de A con respecto a D, que es nuestro rango de análisis, de el momento en función de X multiplicado por diferencial X sobre E por IZ. Y lo que expliqué la clase pasada es, ¿qué era momento estático? Momento estático es igual a área por distancia, ¿sí? Entonces, fíjense algo. Acá, el área del diagrama momento flectores va a ser la integral del momento con respecto a diferencial X. ¿Y cuál es la diferencia con esta fórmula y esta fórmula? Que acá yo tengo que multiplicarle por una distancia. Entonces va a ser el área por una distancia. Y ahí obtengo el momento estático. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esta fórmula antes de arrancar? Estas fórmulas siguen el primer y segundo teorema de Moore, para que tengan en cuenta. Profe, Sí, decime. pero así lo era o sea, cuando vos hacías el giro en torsión, ¿verdad? El giro en torsión tenía otra fórmula. ¿Sí? Ahora mismo creo que giro era igual a momento torsor sobre G por I, creo que era. Algo así, ¿no era? Sí, profe. Bueno, y este es un teorema de Moore que sigue esta fórmula de acá, ¿sí? Para no entrar tanto en temas teóricos. Ya, pues, Bueno, ya. ok. Entonces, como ven acá, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos principalmente nuestro momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a sacar nuestras reacciones que podemos sacar porque ya tenemos el dato de la P.
Entonces, reacción en A o en D, primero. La reacción en D, voy a hacer ya rápido, ustedes pueden hacer los cortes, todo eso, ¿verdad? Pero para no perder tiempo, yo tengo que la reacción en D va a ser 10 sobre 13 por P. O sea, 10.000 sobre 13 kilogramos. Esto pueden hacer diagrama de aumento en el punto A, por ejemplo, y calculan esta reacción, ¿sí? Van a ver que le va a salir este resultado. Y análogamente, la reacción en A va a ser 3 sobre 13P, que es 3.000 sobre 13 kilogramos. ¿Estamos? Bueno, ¿para qué yo calculé esto y esto? Yo calculé esto para calcular mi diagrama de momentos flectores, ¿sí? Ahora, para calcular mi diagrama, ustedes pueden hacer los cortes, ¿verdad? Les recomiendo hacer los cortes. Pero para tener ya rápidamente, por ejemplo, sabemos que es una viga simplemente apoyada con una carga no centrada, es decir, no está en el centro, sino que está desfasada a un costado. Y en ese caso, ¿verdad? Si ya manejan bien el tema de los diagramas, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que va a ser triangular, porque no es una carga distribuida, o sea, la carga va a ser de primer grado, la ecuación va a ser una recta de primer grado, va a ser un momento positivo, y el valor del momento máximo es PAB sobre A más B, ¿sí? Donde A viene a ser esto y B viene a ser esto, ¿sí? Entonces, PAB sobre A más B, ¿qué sería? Sería 1000, que es P, por A, que vale 100, por 30, creo que valía, sí, 30 vale B, sobre A más B, que es 130. Esto a mí me sale 230, 76,92 kilogramos por centímetro. ¿Estamos? Pero esto de acá, no es todo lo que yo necesito para calcular mi momento. Porque como ven acá, yo necesito mi momento en función de X, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito sacar mi ecuación de momento, que es una recta. Es una recta para este tramo y es otra recta para este tramo. ¿Estamos? Entonces, pueden sacar directamente por ecuación de la recta, ¿verdad? Las ecuaciones del momento, ¿sí? Entonces, momento en Z. Voy a aceptar a un compañero que se quiere unir. Ahí. Momento en Z. Aquí va a ser igual entonces. Yo ya tengo todo calculado. Ustedes pueden calcular después. Es directamente. Pueden hacer corte también. Vamos a hacer para que no quede ninguna duda. Entonces, solo tenemos acá que es RA, si no me equivoco. Sí, RA. RA, vamos a hacer un corte justo antes de la aplicación de la carga P. Tenemos nuestro elemento diferencial y tenemos que esto va a valer X, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, que me interrumpa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo acá un momento M y hago sumatoria, y vamos a llamarle a este punto acá un punto X. Entonces, sumatoria de momentos en X igual a 0, ¿verdad? Entonces, RA por X tiene que ser igual a M, ¿verdad? Entonces, M va a ser directamente RA 3000 sobre 13X, ¿sí? Entonces, para este tramo de acá, que es el momento justo antes de que se aplique la carga P, porque como ven, en la aplicación de la carga P, yo tengo el cambio de dirección, ¿sí? Entonces, el momento va a ser 3000 sobre 13X desde X igual a 0, porque atienden que yo parto desde acá hasta X igual a 100. ¿Por qué X igual a 100? Porque es el punto en el cual está aplicada mi carga P. ¿Estamos? Ese es el primer tramo. Vamos a calcular el segundo tramo.
El segundo tramo yo tengo lo mismo. Vamos a copiar directamente esto aquí. Esto vamos a copiar. Ahí. Pero vamos a suponer que acá está aplicada la carga P. ¿Sí? Entonces, algo que es muy importante, mantengan siempre el mismo origen de la X. O sea, ya a partir de ahora nuestro cero va a ser siempre el punto A. No vayamos a cambiar nada, no vamos a cambiar el origen, porque mi X tiene que partir del mismo lugar, o sea, tiene que ser la misma X. Si yo empiezo ahora a partir de mi punto D y ir para acá, esta X que viene de así va a ser otra, no va a ser esta misma X. Entonces atiendan bien eso. Entonces, ¿cómo yo tengo acá mi... Vamos a poner otra vez este punto de acá, X, y vamos a hacer sumatoria de momento en X igual a 0. Yo tengo que M aquí va a ser igual, siendo esto de acá hasta el punto P 100 y teniendo la X hasta acá. Entonces, M aquí va a ser igual. M va a ser igual a RA por X otra vez menos P por X menos 100. ¿Sí? Eso es haciendo momento en este punto, porque RA por una distancia X y voy a tener, si eso es X y esto es 100, esta distancia de acá va a ser X menos 100, ¿sí? Que es la distancia del punto P al punto X de análisis. Entonces, ¿cuánto es RA? RA es 3000 sobre 13X menos P es 1000, X menos 100. Pueden dejar ahí o pueden hacer la distributiva y que te quede más. Yo dejé directamente ahí, ¿por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, al final voy a poner todo en la calculadora y no hace falta que me esté complicando con esto. Entonces coloco esto ahí, ya tengo ahí. Ya tengo todo mi diagrama de momento flector. Voy a hacer un poquito más chico esto para que tener ahí al lado. Ok, ahí está. Ok, si nadie tiene una pregunta, continúo. ¿Sí? Ahí termina nuestro análisis estático. ¿Sí? Ahora vamos a hacer análisis de deformaciones. Análisis de la deformación. Para análisis de la deformación entra el concepto de curva elástica. ¿Sí? ¿Qué es la curva elástica para los que no estuvieron la clase pasada o los que todavía no pudieron ver? Es un esquema de cómo se deformaría mi viga una vez aplicada esta carga P de acá. Es decir, yo aplico una carga P acá. ¿Y cómo se va a deformar mi viga? Mi viga va a tender a hacer esto. Obviamente estoy exagerando, ¿verdad? Pero bueno, va a tender a hacer esto, va a tender a pansear o a deformarse de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar... Ahí. Exagerado para que me salga bien. Ahí. Esta es mi curva elástica, ¿sí? Esa línea roja. En la curva elástica, ¿yo qué puedo visualizar? Puedo visualizar la viga en forma horizontal, en forma inicial, puedo visualizar la viga deformada y tengo que colocar un elemento más que va a ser mi línea tangente a uno de los apoyos, ¿sí? Entonces, elijo uno de los apoyos. ¿Qué recomiendo yo? Como ya estoy partiendo siempre del punto A, vamos a seguir partiendo todo del punto A. Entonces, ¿qué hago? Hago una paralela, una tangente al punto fijo y a la deformada. Es decir, yo tengo mi punto fijo, es el punto A, ahí. Mi deformada está ahí y hago una línea tangente a esa deformada, ahí, algo así. Ahí está. Esa es mi recta tangente a la deformada, que va a formar un ángulo θ, que está acá, que va a ser el ángulo de giro, ¿verdad? Con respecto a mi punto de apoyo, ¿sí?
Entonces, ¿qué yo puedo visualizar acá? Puedo visualizar acá mi delta máximo, que es lo que yo no sé. Puedo visualizar el delta del punto C. Entonces, supongamos que este es el punto C, donde se aplica la carga. Voy a tener acá, esta es mi deformación C, y voy a tener los giros que voy a ir calculando, ¿sí? Entonces, ahí. ¿Cómo calculo esto? Acá entra el concepto, empezamos a ver, vamos a ver qué nos pide. Primero que nada nos pide el giro de A con respecto a B, ¿sí? Giro. ¿Cómo yo calculo giro? Dijimos que es esta mi fórmula de acá. Copiar, pegar. Para mi giro relativo entre A y B, perdón, tengo que seguir la siguiente fórmula. La integral de A hasta B del momento X por diferencial X sobre E por Y. Entonces, me fijo a lo siguiente. Yo quiero ir desde acá hasta acá. ¿Qué ecuación tengo? Y tengo la primera ecuación, porque acá está mi punto B. Entonces, solamente voy a utilizar esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces, mi giro relativo entre A y B va a ser igual a ¿qué? Voy a hacer un poquito más abajo. Aquí. Un poquito más abajo para que no se encime. Va a ser a la integral desde A hasta B. Es decir, desde X igual a 0 hasta X igual a 50. ¿Sí? Porque ahí está mi punto B. Mi momento en X va a ser este de acá. 3000 sobre 13X por diferencial X sobre E por Y. Mi E, ¿cuánto vale? Me da el dato que es 3 por I a la 5, o a la quinta, como quieran llamarle. Y mi IZ, que es mi inercia, es 25. Entonces, calculando esto, yo tengo que a mí me sale 1 sobre 26. Y esto, siempre que calculemos las integrales, esta fórmula, nos va a salir en radianes. ¿Sí? Ahí ya tenemos el primer ítem que nos pidió. Para el segundo ítem, que me pide el giro relativo entre B y D. Ahora, atiendan algo. El giro relativo entre B y D. Acá vuelvan a atender el tema de la X, que yo parto desde acá. Este es mi punto inicial. Entonces, yo tengo que volver a partir, tengo que volver a usar este origen y ir para allá. Pero yo tengo que ir desde acá hasta acá. Entonces, mi rango de integración, ¿cuál va a ser? Va a ser desde 50 hasta 130, ¿cierto? Entonces integro de 50 a 130. Pero ¿qué pasa? Para x igual a 100, yo tengo un cambio de ecuación. ¿Ven? Hasta x igual a 100 tengo esto, y a partir de 100 tengo otra ecuación. Entonces voy a tener que dividir en dos mis ecuaciones ¿cómo se llama esto? De integración. La primera de todas va a ser, la primera de todas va a ser de 50 a 100, dijimos. Y va a ser esto de acá. Avísenme si alguien se pierde. Esto va a ser la primera parte. ¿Por qué? Porque yo tengo giro. Tengo que respetar esta fórmula de acá. Mi momento es de 100 a 50, es este de acá. Diferencial X. Mi E va a ser la misma y mi Y tampoco cambia. Pero tengo que agregarle una suma de lo que pasa más adelante. Es decir, la integral desde 100 hasta 130. Ahí cambia mi ecuación. Entonces tengo que hacer tengo dos elementos en mis integrales. Que va a ser este momento. Ahí. Y un poquito más allá. Ahí. Esto va a ser mi momento en este tramo. Todo esto sobre
3 por 10 a la 5 por 25. ¿Se entendió? Y acá me sale el giro relativo entre B y D. A mí me salió 130, sí, 24 sobre 130, 21 sobre 130 radianes. Y ahí termina la parte de, ya tengo dos de los ítems que ya me pidieron. Ahora, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es el giro, es la desviación tangencial, ¿sí? Por eso está la T, entre A y D. Y para esto yo necesito sí o sí utilizar mi curva elástica, ¿sí? Vamos a copiar esto, vamos a colocar acá. Ahí. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es mi desviación tangencial entre A y D? Primero que nada, este es mi punto A, este es mi punto D. ¿Estamos? Mi desviación tangencial va a ser la distancia. Voy a hacer un color esto. Es la distancia que hay entre la deformada y la recta tangente. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hallar la desviación tangencial del punto C, es esta, con respecto al punto A. Si yo hacía con respecto al punto D, por ejemplo, si yo agarraba acá, esta iba a ser mi desviación tangencial. Pero yo estoy haciendo otro punto. Yo estoy tomando esta tangente y hago mi desviación tangencial de D con respecto a A. Esta de acá es mi desviación de C con respecto a A. Si yo tomo otro punto de análisis o otro punto de partida, voy a tener otra desviación tangencial, ¿sí? Entonces, esto acá es la desviación tangencial de D con respecto a A, y por ende, esta es la desviación tangencial de C con respecto a A. ¿Se entendió esta parte? ¿Nadie tiene una pregunta? Si no, continúo. Sí se entendió, Mateo. Ok. Quedó claro. Continúo entonces. Ahora usamos la segunda fórmula, o la primera, es la fórmula del segundo teorema de Moore, que es esta. Dice que la desviación tangencial entre dos puntos va a ser igual al momento estático del diagrama de momentos flectores, ¿sí? Entonces, acá hay que seguir unos cuantos pasos que yo les pasé la semana pasada, que sean lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me acuerdo bien. Vamos a trazar una recta en el origen, ¿sí? Vamos a trazar una recta en el punto al cual yo quiero calcular mi desviación tangencial, ¿sí? Este es el punto de origen, este de acá. Este de acá es mi punto de análisis. ¿Y cuál es mi tramo de integración? Va a ser esto de acá, ¿sí? Este va a ser mi área de integración. En mi área de integración, yo tengo que trazar en un punto cualquiera un diferencial área, ¿sí? Trazo mi diferencial área y trazo una distancia desde el origen hasta mi diferencial área, que va a ser esto de acá. A esta distancia yo le llamo punto X, distancia X, ¿sí? Y entonces, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Yo estoy haciendo esto para calcular esto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es mi brazo de palanca, es mi distancia recuerden que momento estático era área por distancia. Y esta es la forma de calcular mi distancia. ¿Y cuál va a ser esa famosa distancia? Va a ser la distancia que hay entre mi diferencial área, que es este punto de acá, y mi punto en el cual yo quiero calcular el valor, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esta distancia de acá? Si esto de acá vale 130 y esto de acá vale X, esto de acá vale 130 menos X. Y este de acá es el brazo de palanca que yo tengo que utilizar
para calcular la desviación tangencial de D con respecto a A. Si yo quiero hallar la desviación tangencial del punto C, que vamos a hallar más adelante, tengo que usar otro brazo de palanca. ¿Por qué? Porque este eje de acá va a venir más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, Mateo, sí. ¿acaso en la última clase me dijiste que siempre que sean vidas apoyadas va a ser L menos X y cuando era empotramiento iba a ser X nomás? Eso es esa es la mayoría de los casos. ¿Sí? Ujú. Van a haber casos en los cuales no sea así. Por eso yo les explico paso a paso cómo hacer y se van a ir dando cuenta con la práctica cuándo sí y cuándo no. Ah, ok, ok. Vamos. Ok, entonces vamos a empezar por lo primero. Desviación, eso es negro. Ahí. Desviación tangencial de D con respecto a A. ¿Sí? Es una integral desde A hasta D, pero como se acuerdan, tengo que dividir entre dos, ¿verdad? Entre dos integrales, o sea, tengo que hacer dos integrales porque tengo ese área de integración está dividido por dos ecuaciones de momento. Por lo tanto, hacemos desde 0 a 100, tenemos 3000 sobre 13x es mi momento. Mi brazo de palanca dijimos que va a ser 130 menos x. Tanto 130 menos x. Todo esto por diferencial x. Sigo. Todo esto sobre e por i. O sea, mi e era 3 por i a la 5 y mi iz es 25. Eso es lo primero. Esa es la primera parte. La segunda parte va desde 100 a 130 y va a ser, voy a copiar nomás directamente, esto de acá. Esta es mi ecuación del momento con su brazo de palanca que es 130 menos x multiplicado por diferencial de x y dividido por 3 por i a la quinta por 25. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Ahí yo tengo todos los términos de mi fórmula para calcular mi desviación tangencial de D con respecto a A. Calculando esto, yo tengo que mi desviación tangencial es 32 sobre 3. ¿Sí? Creo Mateo, que sí. a mí no me quedó claro por qué en la primera integral es 130 menos x. O sea, ¿Acá? porque es lo mismo en los dos, lo que no entiendo. El brazo de palanca. Sí. Bueno, el brazo de palanca no tiene que ver con el momento en sí, o sea, no tiene que ver con la ecuación del momento. No tiene que ver con esto, perdón, no tiene que ver con esto ni con esto. Tiene que ver con el tramo al cual yo estoy calculando mi desviación tangencial. O sea, yo estoy calculando desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, en toda esta área de integración, yo voy a tener un brazo de palanca. ¿Por qué? Porque este diferencial área, que en este caso está acá, pero va a ir desde acá, va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Se va a ir trasladando desde el punto A hasta el punto D. ¿Y qué pasa si mi brazo de palanca está acá? Pero mi diferencial área está acá. Esto de acá va a seguir siendo 130 menos X, porque esto de acá va a ser X. ¿Se entiende? Siempre mi brazo de palanca va a ser el mismo si, o sea, para calcular una desviación tangencial. Si yo cambio de punto, ahí sí ya va a ser otra. Pero no depende de esto. Depende de lo que acabo de mostrarles. ¿Se quedó un poquito más claro ahí? O sea que en este caso, ¿ves que para todo el análisis anterior dijimos que siempre va a ir, en este caso nosotros le dijimos que vaya de izquierda para la derecha, pero Sí. ahora somos al revés? No, siempre yo parto desde la izquierda. Este es mi origen. Yo mi X la parto desde acá y voy en esta dirección. Pero Si el brazo de palanca empieza en donde
en el punto donde querés. Claro, claro. ¿Qué pasa? La distancia, el brazo de palanca es una distancia, y la distancia es a mi punto de interés, que en este caso es la desviación tangencial de D, ¿sí? Porque en D está mi desviación tangencial. Es con respecto a A, pero es del punto D, ¿se entiende? O sea, en el punto D está mi punto de interés ahora mismo. Entonces yo hago mi diferencial área y esta va a ser mi distancia, porque este es el punto en el cual yo estoy calculando. ¿Se entiende? Sí, ya, ahora sí, gracias. Sale. Ok, acá está. Listo, entonces, el tercer ítem, ¿sí? Como ven ahora, todo es aplicación directa de fórmula. ¿Qué pasa acá? Nos empieza a pedir, ya nos pidió desviación tangencial, nos pidió giro, que son fórmulas salidas directamente de los teoremas de Moore. Pero ahora me pide deformación, o sea, acá me faltó una I, deformación en dirección I, ¿sí? La deformación vertical del punto C, o sea, este punto de acá, ¿cuánto baja así? O sea, esto de acá, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Para eso, fíjense qué vamos a hacer. Yo ya tengo este valor de acá. ¿Cómo yo calculo esto de acá? Yo puedo calcular mi desviación tangencial del punto C, ¿verdad? Es lo que yo puedo calcular así geométricamente. Y una vez que yo tenga esto, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, vamos a calcular primero que nada la desviación tangencial del punto C con respecto a A. ¿Cómo calculo esto? De la misma forma que calculé para la D, pero atendiendo las ecuaciones y el brazo de palanca. Las ecuaciones de momento y el brazo de palanca puede llegar a cambiar. Entonces, vamos a analizar mi punto C. Mi punto C está acá, ¿sí? Está justo en la aplicación del punto P, de la carga P, perdón. Entonces, yo tengo que hacer otro análisis de mi brazo de palanca y vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos a hacer ahí. Suponiendo la misma posición de mi diferencial área. ¿Dónde está el punto en el cual yo quiero calcular? El punto está acá, en C, donde justo cambia mi momento. Este es mi punto C. Por lo tanto, mi brazo de palanca va a ser este de acá. En este caso, no es L menos X mi brazo de palanca. Va a ser, si esto es 100, mi brazo de palanca va a ser 100 menos X. ¿Se entiende? Y mi ecuación de momento va a ser una sola. Va desde acá hasta acá. Y yo tengo ahí una sola ecuación, una sola recta. Por lo tanto, va a ser esta mi ecuación. Entonces, mi desviación tangencial de C con respecto a A, vamos a ir desde A hasta C. A es 0 y C es en X igual a 100. Hasta X igual a 100 dijimos que tenemos solamente esta ecuación. Este es mi momento. Mi brazo de palanca definimos como 100 menos X. ¿Sí? Si alguien tiene una consulta, por favor avísenme, así no sigo avanzando. 100 menos X por diferencial X, y ya sabemos que mi E y mi IZ no cambian. Estamos. Y eso es todo. No tengo más nada. ¿Por qué? Porque como dijimos, este tramo acá ya no forma parte de mi área de integración. Por lo tanto, eso es lo que a mí me interesa. A mí esto me salió 200 sobre 39. Y fíjese algo, 200 sobre 39, ¿cuánto es? Es 5,13 aproximadamente. Y 32 sobre 3 es 10,67 aproximadamente. Fíjense cómo tiene sentido. Esta recta de acá es mucho menor que esta de acá, y se nota. ¿Ven? Entonces, tiene más o menos sentido lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno,
Ya tengo, ¿qué cosa? Ya tengo esto, pero a mí no me interesa ninguno de los dos. Yo quiero saber mi deformación. Y si se fijan, ¿qué tenemos en esta figura de acá? ¿Qué ven? Tenemos un triángulo. Y aparte de ese triángulo tenemos este triángulo. Que como ven, son triángulos semejantes. Por lo tanto, vamos a hacer semejanza a triángulos donde esto de acá es a esto de acá, como esto de acá es a esto de acá. ¿Estamos? Entonces, desviación tangencial de D con respecto a A es a cuánto? Es a la longitud completa, es a esto. Por lo tanto, va a ser eso 130. Y también tenemos que este cateto de acá es delta I de C más desviación tangencial de C con respecto a A, y eso es a 100. Entonces, dato, esto es dato, y esto ya calculamos. Lo único que me queda como incógnita es esto de acá. Entonces, desviación tangencial de D con respecto a A, 32 sobre 3, es a 130, como delta I de C más 200 sobre 39 es a 100. Y ahí calculamos la deformación en I de C, que sale 40 sobre 13 centímetros. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un nuevo valor. ¿Sí? O sea, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto y esto. ¿Qué me queda? Deformación máxima de la viga. Y antes de que se empiecen a preguntar, no es en el punto, no siempre es el punto de aplicación de la carga. ¿Sí? Tiene una posición, la de máxima deformación, cuando nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, la máxima deformación, a menos de que esté centrada la carga, no va a ser ni en el centro ni en el punto de aplicación de la carga P. Entonces tenemos que calcular esa posición. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después vamos a hacer lo mismo que ya hicimos siempre. Entonces, vamos a calcular esta posición X, vamos a calcular su desviación tangencial y ahí vamos a hacer lo mismo que hacemos acá con semejanza a triángulos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer para delta máxima. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que calcular, vamos a calcular la distancia Z que hay entre este punto y el punto A. Esto va a ser Z. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a suponer que ahí donde está dibujado es el punto de máxima deformación. ¿Sí? Y vamos a hacer una recta tangente a ese punto. ¿Sí? O sea, cuando la deformación es máxima, vamos a poner que esto es así. Vamos a suponer que esto es así. En el punto de máxima deformación, la tangente a ese punto va a ser una línea recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy a acercar, pónganle que es otro color para que se vea. En este punto de acá, yo tengo que mi tangente es esta. En este punto de acá, yo tengo que mi tangente es algo así. ¿Ven? Es algo así. Es algo así. O sea, fíjense cómo yo, a medida que yo me voy acercando a mi punto de máxima deformación, la tangente se va volviendo cada vez más vertical, más horizontal. Entonces, yo conceptualmente puedo decir que la tangente al punto de máxima deformación va a ser una línea recta horizontal. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que, como ven, esta recta es paralela a esta recta y por ende el ángulo que se forma acá es también θ. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo acá
que este punto de acá va a ser tita. Este ángulo de acá va a ser tita. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Yo tengo que calcular, puedo calcular ese ángulo, ¿verdad? Y una vez que yo tengo este ángulo de acá, que es mi giro, puedo calcular esta distancia de acá. Entonces, vamos a ir un poquito más lento porque es probable que se hayan perdido. Yo tengo que tangente de este ángulo aquí va a ser igual, de este ángulo acá. Primero que nada, ya sabemos que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? La tangente de este ángulo aquí va a ser igual. Va a ser igual a esto sobre esto. ¿Para qué yo hago esto? Para calcular este ángulo, ¿sí? Porque ya tengo este valor, su tangente me va a dar este valor, ¿sí? Entonces, la tangente de ese ángulo que va a ser igual a la desviación tangencial de D con respecto a A sobre 130, que es la longitud. O sea, avísenme si se pierden o algo así. 32 sobre 3 sobre 130. Eso a mí me dio un valor igual a 4,69. ¿Sí? Si me tiene la calculadora, ¿verdad? Vas a tener que el ángulo es 4,69 grados. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿verdad? Que una carga, ¿verdad? No se deforme tanto, sino que el ángulo sea pequeño. Pero acuérdense que todos nosotros estamos trabajando con ángulos en radianes. Okay. En radianes. Entonces, hay que pasar esto de acá, hay que pasar a radianes o directamente calculen en radianes. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos por pi y dividimos entre 180. ¿Sí? Bueno, acá está mi ángulo de giro, ¿sí? Que es este ángulo de acá. Es el mismo ángulo que tengo de acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que calcular el ángulo. Ya tengo el ángulo. Tengo que calcular esta distancia de acá. ¿Y qué pasa si yo tengo el ángulo? Tengo la ecuación del momento. Tengo todo. Lo único que me falta es esto de acá, que es z. Entonces, teniendo el ángulo, yo puedo calcular la posición. ¿Cómo? Con la fórmula de giro. Va a ser el giro de z con respecto a A. Y si ven, la tangente que pasa por el punto con respecto a la tangente que pasa por A, me da este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo va a ser el mismo que acá. No sé si me están siguiendo. O sea, yo tengo esto de acá. Al ser el mismo ángulo y al pasar su tangente por el punto A, por el punto Z, perdón, yo tengo el que en ese punto va a ser el mismo ángulo y va a ser la deformación la puedo calcular de esa manera, o la posición más que nada. Entonces, este ángulo de acá que va a ser igual a la integral de 0 hasta z de mi diagrama de aumentos. Y mi diagrama de aumentos, a ver, yo voy a tomar, a ver, ¿cómo le explico? Yo tengo acá mi punto P de aplicación, ¿sí? Entonces, yo tengo que técnicamente, si acá está mi carga P, se va a dar, en este tramo se va a dar por comportamiento de los materiales nada más, se va a dar que si yo tengo acá mi carga P, en esta parte, antes de esa aplicación va a estar la máxima deformación. Mateo, yo me perdí. Ok, un poquito complicada esta parte, entonces, decime dónde. Hallamos el ángulo, pasamos a radianes Sí, y después me perdí. ok. Fíjate algo. Este ángulo de acá, ¿verdad? Forma parte, pasa por la tangente, o sea, corta con la tangente de que pasa por A, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Ese ángulo Sí, de la tangente del punto de máxima deformación pasa por la tangente de A. ¿Estamos? sí, O sea, la tangente que pasa por Z corta la tangente que pasa por A. sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir teóricamente que se va a dar esto de acá. Aquí. Se va a dar esto de acá. Que el giro que hay entre Z y A
por esta situación, por esta razón, va a ser igual a esto de acá, que voy a poner ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, va a ser así. Está haciendo el proceso inverso nomás. Vos, Claro, yo ya tengo el ángulo y estoy hallando qué cosa. Esto de acá. Estoy haciendo o sea, eso que decía, el lo proceso pusimos al inverso. comienzo ahora. Lo que hicimos al comienzo, pero teniendo ya el dato y queriendo hallar la distancia. Ah, ¿Por sí, entiendo. Porque tenemos esta tangente que pasa por Z y que corta la tangente que pasa por A. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahí un poquito. Sí, Bueno, ahora mejor. ok. Entonces, el área del diagrama momento flector, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder al primer tramo. ¿Por qué? Porque la carga está acá. Y técnicamente la máxima deformación se tiene que dar tipo en este tramo de acá. ¿Sí? Así, es así. No, esta parte es un poquito más, le voy a deber la explicación, ¿verdad? Pero se va a dar en el otro tramo. Pero eso va a ser siempre que tengamos cargas puntuales nomás, o es válido también para carga distribuida. Carga distribuida, lo que tenés es que, por ejemplo, si vos tenías solamente una carga distribuida acá, iba a estar en el centro, porque la resultante iba a estar en el centro y tu máxima deformación iba a estar en el centro. ¿Sí? Si vos tenés una carga excéntrica, va a estar en el otro tramo. ¿Sí? En el tramo acá. ¿Sí? Es así, o sea, esa explicación les debo, la verdad, pero bueno. Entonces, tenemos el primer tramo, ¿sí? Vamos a suponer que está en el primer tramo. Entonces, de 0 a cuánto? A z, ¿sí? Que es lo que yo quiero calcular. El área va a ser directamente m de x por diferencial x sobre e por iz, ¿verdad? Esto no era así, esto era así directamente. Entonces, desde 0 a z, ¿cuánto vale z? Es lo que yo quiero calcular. 3000 sobre 13 por, no tengo brazo de palanca, es diferencial x sobre e, que vale 3 por i a la quinta, por 25. A mí me salió que z, entonces, ustedes pueden, a ver, ¿cómo hacen esto acá? Porque seguramente si hacen por calculadora no les va a permitir. Yo les recomiendo, en el caso de que ustedes tengan algo como esto, que hagan manualmente la integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les puede salir un error si hacen por calculadora, esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo ya esto de acá, mi valor del ángulo, ¿verdad? ¿Hace bien? Ahí. Ahora, todo esto, si se acuerdan, es constante, sale de la integral. Entonces me queda 3000 sobre 13 sobre 3 por i a la quinta por 25. ¿Y qué me queda? Me queda la integral de 0 a z de diferencial x directamente. Esperen, no, acá me falta la x. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el error. Acá me falta la x, ahí me faltaba la x, entonces me queda así. ¿Estamos? Me siguen todos, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda integrar eso que está ahí. Entonces, esto copio, pego acá. Ahí. Y esto de acá, la integral de x por diferencial x, ¿qué es? Es x cuadrado sobre 2. Si hago de 0 a z, me va a quedar directamente z cuadrado sobre 2. Y ahí ya tengo mi valor de z. Tengo que despejar simplemente y me queda que z es igual a 72,94 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo el valor de z. ¿Sí? Con esto, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo ya poco espacio. Entonces, desviación tangencial de A con respecto a Z. O sea, de 0 a 72,94. Esto ya saben hacer, entonces voy a ir más rápido nomás. Va a ser 3000 sobre 13x. Es mi momento. Mi brazo de palanca
ya nos damos cuenta que va a ser 72,94 menos x. Si se acuerdan, yo colocaba acá mi diferencial área, acá mi eje, acá mi otro eje, esto es x, y esto va a ser 72,94 menos x, ¿sí? Que es eso de ahí. Sobre e por i, 3 por i a la quinta, por 25. Acá sí ya pueden integrar de una, y les va a salir 1,99 la desviación tangencial, ¿sí? Y fíjense algo, vuelve a ser más pequeña que esto de acá, porque está antes del punto C. Está un poquito más acá, entonces esto de acá es menor que esto de acá, ¿sí? Y se pueden dar cuenta luego, acá en el dibujo, por la curva elástica se pueden dar cuenta dónde va a estar más o menos la máxima deformación, ¿verdad? Evidentemente, acá no va a estar mi máxima deformación. ¿Por qué? Porque, bueno, esta distancia no la permite. Entonces, este es el tramo de mayor distancia, por lo tanto, acá, en un punto por acá, se debería dar la máxima deformación, ¿sí? Entonces, y ahí vuelvo a hacer lo mismo que hice hace rato, donde esto que está acá es lo que yo calculé ahora. Desviación tangencial de z con respecto a A. Y ahí hago triángulos. Esto es a esto, como esto es a esto. Y ya tengo directamente mi delta máxima. Entonces, desviación tangencial de z con respecto a A más delta máxima es a cuánto? Es a 72,94. Esto es igual a desviación con respecto a A sobre 130. Y acá obtengo, reemplazando todos los datos, que mi deformación máxima va a ser igual a 4 centímetros. Y ahí termina el problema. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con esta parte? Se entendió, Mateo. Ok. Bueno. No sé si están de tiempo todavía, quieren meterle o depende de ustedes. Como ya son las 9:40, yo estoy para seguir si quieren. Sí, vamos a seguir nomás. Sí, Bueno. yo estoy también. Ok. Bueno, vamos a ir. Este es un ejercicio un poquito más complejo, ¿sí? Tenemos calcular el máximo valor de Q. Calcular el máximo valor de Q que puede soportar el sistema para que se mantenga en equilibrio, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos una carga distribuida Q en una viga empotrada y tenemos una barra que soporta esfuerzos axiales CB, ¿sí? Tenemos la sección transversal de la viga y tenemos los datos de la geometría y de la resistencia de cada material, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Queremos calcular el máximo valor de Q y tenemos estas situaciones que analizar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir el mismo paso de siempre. Análisis geométrico, ¿sí? Para eso tenemos que analizar nuestra viga, ¿verdad? Esto voy a borrar. Okay. Esto voy a borrar para que no me confunda. Bueno. Tenemos así. ¿Qué hacemos en el análisis geométrico? Primero que nada, calculamos el centroide, ¿sí? ¿Cómo calculamos el centroide? Vamos a dividir en dos secciones, así y así. Entonces, vamos a partir desde acá y X. Obviamente la X va a ser sobre el eje de simetría y vamos a calcular directamente la Y del centroide. Entonces, ¿cómo era la fórmula centroide? Era centroide por área, sumatoria de los centroides por áreas, sobre sumatoria de las áreas. Entonces va a ser, vamos a calcular todo en milímetros nomás, ¿sí? 40, vamos a calcular primero este de acá. 40 por 240 va a ser el área,
por el centroide, que va a ser 120, más 40 por 140, 140 por 240 más 20, va a ser 260. Quiero fijarme que estoy bien un poco de eso. Sí, así es. Sobre 40, sumatoria de las áreas. 240 más 40 por 140. Esto ya saben hacer, ¿sí? Esto sale 396 sobre 19 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que desde, a ver, vamos a ir en verde, desde el piso hasta el punto rojo, que es mi centroide, va a ser 396 sobre 19, ¿sí? Y se acuerdan que antes, en la clase anterior, distinguíamos entre I superior e I inferior. Yo les recomendaba hacer esto. En este caso, si partimos del centroide y nos vamos para abajo, vamos a tener esta distancia. Por lo tanto, esto va a ser igual a mi I inferior, obviamente entrando en negativo, ¿sí? Mi I superior, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo completo menos la I del centroide, ¿verdad? Que va a ser esta distancia de acá. Entonces, ¿cuánto va a ser mi I superior? Va a ser 240 más 40 menos esto. O sea, va a ser 280. Esto va a ser milímetros. No, centímetros ya puse ahí directamente. 280 menos 390. No, esto va a ser 280 sobre 10, que va para pasar a centímetros. Acá yo ya les puse en centímetros el valor y esto está en milímetros. Atiendan eso. Menos 396 sobre 19. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 206 sobre 19. Y va a entrar en positivo nuestra fórmula de sigma, que, como se acuerdan, está acá. ¿Sí? Bueno. Luego de esto, ¿qué hacíamos? Calculábamos la inercia con respecto al eje Z. ¿Cómo era esto? Era área, base por altura al cubo sobre 12. Entonces, tenemos que calcular esto de acá. Vamos a hacer por separado otra vez. Mi base es, vamos a poner ya directamente en centímetros. 40 milímetros son 4 centímetros. ¿Sí? Esto está en milímetros. Para que al ver después no se confundan nomás. 4 por 24 al cubo es mi altura, sobre 12 más. Pero, si se fijan, esa inercia que calculamos de esta figura es centroidal. Hay que hacer área por distancia al cuadrado para tener la inercia total de ese cuadrado. Entonces va a ser área, aquí, 4 por 24. Y la distancia va a ser, fíjense, I inferior menos 24 sobre 2. Entonces va a ser 396 sobre 19 menos 24 sobre 2 al cuadrado. Si se pierden o algo así, avísenme otra vez. No hay problema. Más 140 es mi base, es 14 nomás directamente, por 4, que es mi altura. 4 al cubo, ¿verdad? Para calcular inercia. Sobre 12, más 14 por 4, que es mi área. Y fíjense acá, yo tengo que calcular ¿qué cosa? Calcular esta distancia de acá, ¿verdad? Para calcular mi distancia al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? A mí me gusta, ¿cómo me gusta hacer a mí? Y por ende lo que vamos a hacer, esto de acá es mi I superior, ¿sí? Que va a ser 206 sobre 19. ¿Sí? ¿Qué yo necesito? Yo necesito esto de acá. Y eso de acá va a ser esta distancia menos esta pequeña distancia que hay desde acá hasta el centroide. Por lo tanto va a ser 206
que es mi y superior, sobre 19 menos esta distancia acá, que va a ser 2 centímetros. ¿Se entendió? Y ahí termina mi inercia. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? No se entendía más, te quería decir. Ok. Entonces, a mí esto me salió así. Este termina mi análisis geométrico. ¿Sí? Pasamos al paso número 2, análisis estático. ¿Qué hago yo en mi análisis estático? Analizo los elementos y las cargas que reciben. Entonces, fíjense algo acá. Vamos a analizar la viga. Solamente la viga. La viga, ¿qué recibe? Vamos a hacer así, tuki, tuki, tuki. Ok. Me hace el rectángulo, ahí. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar ahí. ¿Yo qué tengo? Yo tengo la carga Q, que es una carga distribuida de esta forma, ¿verdad? Que es para abajo. Que es carga Q. Pero, fíjense en la figura, yo tengo mi carga que le hace tirar para allá a mi viga, pero esta barra de acá le ataja a la viga, evita que caiga. Por lo tanto, genera una carga en sentido contrario. ¿Sí? Por esfuerzo axial. Por lo tanto, yo acá voy a tener una carga F. ¿Sí? Para facilitar el cálculo, ¿qué se hace? Se hace superposición de efectos, el principio de superposición de efectos, que consiste en separar, vamos a hacer así nomás ya la viga, varias solicitaciones, o sea, el actuar de varias solicitaciones en la suma de varios, de sus efectos. O sea, va a ser esto más, vamos a poner así, copiar, vamos a pegar acá, ahí, y vamos a poner la F. Y ahí ven que si yo a esto le sumo esto, obtengo el completo. ¿Estamos? Y voy a calcular los diagramas de momentos flectores de ambos casos, ¿verdad? Entonces, y con sus ecuaciones. Acuérdense que tenemos que sacar sus ecuaciones. Entonces, yo acá tengo la carga Q, ¿sí? Tengo que mi diagrama me va a generar partiendo desde acá, pueden hacer los cortes, me va a generar un momento de esta manera curvo. Ahí, ahí, y esto viene así, algo así. Como es carga distribuida, va a ser de segundo orden, segundo grado, perdón, negativo, y yo ya les voy a decir directamente, pueden hacer de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, se calcula la ecuación, pero yo para ahorrar tiempo les digo que sale así, ¿sí? Y si quieren también saber, calculé esto de acá, 80.000 Q, el valor máximo, ¿sí? Más, muy importante, yo siempre les recomiendo tomar en un empotrado el origen en el extremo libre, siempre. ¿Por qué? Porque nos facilita el hecho de calcular esta reacción de acá. Y van a ver cómo nos facilita todo. Entonces, calculamos ya eso, vamos a calcular el diagrama de momentos flectores. Y si no saben primero cómo son los signos, fíjense algo. Las cargas para abajo me generaron un momento negativo. Las cargas para arriba, obviamente, me van a generar en este caso un momento positivo. Entonces, yo ya sé que el momento positivo es para abajo y como es una carga puntual, va a ser una recta, ¿sí? Positiva de ecuación F por X, si no me equivoco. A ver, sí, F por X. ¿Por qué F por X? Porque en este caso también parto obligatoriamente en esa dirección. Teniendo, si F por X es mi ecuación, esto cuando tenía 4 metros, 400 F. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Sí, está claro. Ok, fíjense algo. ¿Yo qué tengo acá? Yo tengo esfuerzo admisible a la normal de
tracción y compresión, pero también tengo mi esfuerzo admisible a la cortante. Y como les dije en la clase pasada, si me da ese dato, es un punto de análisis más. Tengo que sacar mi diagrama de esfuerzos cortantes también. ¿Por qué? Porque me da esa posibilidad de que falle en esa situación. Por lo tanto, vamos a calcular. Otra vez, para no perder tiempo en esto que ya me supongo o no es tan complicado, calculo ya directamente mi diagrama de fuerza cortante, que en este caso, en el primer caso, creo que es negativo F, y en este caso es Q por X mi ecuación, donde acá vale 400Q. Ahí termina mi análisis estático, ¿sí? Nadie tiene una pregunta, continúo. Pasamos al análisis número 3. Paso número 3, análisis de la deformación. Como dijo la compañera hace rato, fíjense algo. ¿Cómo se deforma mi viga? Obviamente tengo dos casos. Ahí. Vamos a suponer que esta es mi viga. Voy a tener dos casos, dos estaciones, ¿ven? La Q y la F. Vamos a hacer como que trabajan separados, ¿sí? Como nos olvidamos ahora de la F y analizamos la Q. La Q, ¿cómo hace deformar a mi viga? Así, ¿cierto? Por lo tanto, la elástica, exagerado ya ahí. Ahí. Supongamos que esta es mi curva elástica debido a Q. Entonces, debido a Q, que me va a generar una desviación tangencial. Este punto yo lo llamé B. Desviación tangencial de B con respecto a debido a Q. ¿Estamos? Y también voy a tener un análisis debido a F, que si ya se podrán imaginar, voy a copiar esto, copiar, pegar, se podrán imaginar, va a ser al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la F, ahora nos olvidamos de esto y analizamos esto, me va a ser hacia allá la F, ¿sí? Por lo tanto, vamos a la gran. Ahí está. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser? Desviación tangencial de B con respecto a debido a F. ¿Estamos? Ahí, bien claro, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer, fíjense, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide el máximo valor de Q, ¿verdad? Pero estamos haciendo una compatibilidad de la deformación. ¿Para qué nos pide? Para que se quede en equilibrio. Es decir, no tiene que haber deformación. O sea, la deformación, no es que no tiene que haber deformación. La deformación, ¿cómo va a ser? La deformación en I del punto B, por ejemplo, este es mi punto B. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la deformación generada en el punto B debido a Q, ¿verdad? Que lo tira para abajo, menos la deformación en I en B debido a F. Vamos a poner en valor absoluto, ¿sí? Para que ya sabemos que esto lo tira para abajo y esto lo tira para arriba, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo primero que tenemos que saber. Otra cosa, fíjense algo. ¿Cuál es mi deformada? ¿Cuál es mi deformación? Mi deformación es la distancia que hay entre la curva original y la curva deformada. Y en este caso, como es un empotrado, la mayoría de las veces la deformación en I va a ser la misma que la desviación tangencial. O sea, al hacer empotrado, empotrado libre, nos ayuda mucho.
el tema este de cómo calcular nuestras deformaciones. Entonces, vamos a calcular directamente nuestra desviación tangencial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, verdad? Todo. Sí, se entiende. Ok. Vamos a calcular T de B con respecto a A debido a Q. ¿Qué va a ser? La integral desde A hasta B, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi rango de integración? Va a ser desde 0, perdón, desde B hasta A, perdón. Desde B nos vamos hasta A, ¿sí? 0 a 400, 4 metros tenía mi viga, ¿sí? Q tiene una ecuación, una sola ecuación, que va a ser esto de acá. QX cuadrado sobre 2. El signo yo no lo pongo porque ya sé que la Q, la deformación va a ser para abajo. Va a ser, por eso es negativo. ¿Sí? Me va a tirar para abajo, por lo tanto, yo ya sé que no hace falta que me meta con los signos. ¿Sí? Después, mi brazo de palanca. Vamos a hacer el paso a paso. Me voy a mi diagrama de momentos flectores. ¿Sí? ¿Qué hago? Pongo el origen, mi diferencial, aquí. Mi diferencial área, y eso va a ser del origen al diferencial área va a ser X. ¿Ven? Ahora trazo un eje en el punto en el cual yo quiero calcular mi desviación. Yo quiero calcular mi desviación en B. Y ahí yo tengo acá mi B. Y fíjense algo, mi origen, que es este, coincide con mi punto de interés. Por lo tanto, en este caso, mi brazo de palanca, y cuando trabajamos la mayoría de las veces con empotrados, va a ser X. ¿Sí? Por diferencial X sobre E, que nos da el problema, que vale 5 por I a la 5, por mi inercia, que me salió este valor de acá. ¿Se entendió ahí, verdad? No, nadie tiene alguna duda sobre esto que acabo de hacer. Sí, se entiende, Mateo. Bueno, recordamos que esto va a ser igual a la deformación I de B con respecto a Q. Y esto a mí me salió 0, obviamente yo tengo mi incógnita que es mi Q, 0,551 Q para abajo. ¿Sí? Me ahorro el signo poniendo la dirección. Vamos. Ahora lo mismo para debido a F. Va a ser prácticamente igual, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la ecuación de mi momento, ¿verdad? Entonces tengo F por X es mi momento. Mi brazo de palanca es la misma cosa, ¿ven? Origen, diferencial X, esto vale X, y esto es mi punto de interés. Por lo tanto, mi brazo de palanca, como pudieron imaginarse, también vale X. Y los datos del material y de la geometría son iguales. Vamos. Tuki. Ok. A mí me salió esto. 76 sobre 20.689 F. Para arriba. ¿Sí? Por eso es que tengo uno para abajo, uno para arriba, se deben restar. Ahora, se preguntarán, ¿cuál va primero? Si este o este. Da igual, o sea, no da igual. Yo les recomiendo siempre, atiendan algo. Hay dos tipos de solicitaciones. Una solicitación que es la acción en sí y otra que es la reacción. Es decir, en este caso, esta de acá es la acción que hace que se deforme mi viga, perdón. Y esta varilla de acá genera una reacción que ataja esa deformación. Por lo tanto, yo siempre recomiendo hacer acción,
menos reacción. ¿Sí? La acción es la carga que hace la deformación y esto es lo que le ataja. Entonces, dicho esto, fíjense algo. Yo dije esto de acá. Pegar, ¿verdad? Entonces yo tengo que mi delta I de B, lo que baja al punto B, ¿verdad? Debido a la carga Q. O sea, yo aplico la carga Q y esto va a bajar un poquito, ¿verdad? ¿Cuánto va a bajar? Va a bajar 0,551 Q menos 76 sobre esto. Eso es lo que se deforma el punto B. Y si se fijan, lo que baja el punto B, o sea, esto acá, esto es mi delta I de B, es lo mismo que lo que se deforma mi varilla. Por eso les dije en la clase pasada, no se vayan a olvidar lo que vimos en unidades anteriores, porque acá vamos a tocar concepto de fuerza axial. Entonces, ¿se entiende esto, verdad? Lo que se deforma de punto B es lo mismo que se va a extender mi varilla. Si este punto de acá viene acá, la varilla se extiende esto, ¿sí? Por lo tanto, ¿se entendió eso, verdad? Sí, se Esto entiende. va a ser igual a delta varilla. ¿Y delta varilla qué era igual? Delta varilla va a ser igual a F por L de la varilla sobre E por área de la varilla. Es decir, F por longitud de la varilla, que vale 150 centímetros, y yo tengo tengo estos datos de geometría. Por lo tanto, vamos a cargar en esta fórmula. 150 es mi longitud, mi E dijimos que es 2 por, vi recién que es 2 por I a la 6, y el área de la varilla es pi por su diámetro, que me dice que es 2,5 sobre 4. Acá obtengo ¿qué cosa? Voy a obtener F en función de Q. ¿Por qué F en función de Q y no Q en función de F? Yo hago esto porque la Q es lo que yo quiero hallar. Entonces voy a hallar mi F teniendo en función de valores de Q. Y a mí me sale que la F va a ser igual a 149,374 Q. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bueno, entonces, ¿qué me queda hacer? Ya tengo todo, ya tengo una forma de relacionar esto con esto. Vamos a unir ahora y vamos a formar un diagrama de momento flector total, ¿sí? Entonces vamos a empezar. En el punto primero, en el origen, yo tengo 0, ¿ven? Y van a ver que, cómo va a ser mi ecuación. Pero acá tengo 0 y acá tengo 0. Estos son mis aumentos. Va a ser qx cuadrado sobre 2 negativo más f por x, reemplazando f por su valor, ¿verdad? Entonces supongamos que va a ser algo así, mi ecuación. La gran puta. No me va a dejar luego hacer esto. Ahí no. Va a ser algo así mi diagrama de momentos, ¿sí? ¿Por qué va a ser algo así? Porque yo tengo que, fíjese la parábola, siempre al comienzo es un poquito más y va subiendo a poco, y esto ya sube siempre igual. Entonces, cuando este sube de a poquito, este ya bajó mucho. Por lo tanto, siempre que tengan así, va a haber un tramo en el cual es de un signo y en el otro en el que es de otro signo, ¿sí? Y esto va a seguir, ¿qué ecuación? Va a seguir la ecuación de menos qx cuadrado sobre 2 más f, que f es esto de acá, 149,374 q por x. Y ahí está mi diagrama de
momento flector total. ¿Se entendió esto, verdad? Lo único que hice fue juntar estos dos diagramas, ¿verdad? Esto es positivo, es f por x, f cambié por 149 tanto q, y le resté, porque es negativo, qx cuadrado sobre 2, y me quedó de esta manera. ¿Estamos? Con esa ecuación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hallé esto? Yo tengo acá un punto negativo, otro punto positivo. Tengo que hallar los máximos momentos. ¿Para qué? Para meter en esta fórmula, ¿verdad? Yo quiero esto, para hacer mi análisis de falla, ¿verdad? Y despejar Q. Yo quiero despejar Q. Para despejar Q necesito hacer análisis de falla. Y para hacer análisis de falla necesito el momento. Y eso lo voy a sacar de acá. Para eso yo hice esto de acá. Entonces, vamos a sacar esos valores, ¿sí? Vamos a reemplazar. Yo tengo mi X parte. Si se pierden algo así, avísenme, porque, bueno, esto puede confundir un poquito, si no tienen práctica. Yo quiero calcular, yo sé que acá está mi máximo momento negativo. Vamos a poner acá. Momento negativo está ahí. Y mi máximo momento positivo va a estar por acá. Tengo que calcular esos valores. ¿Cómo calculo? Yo sé que este punto acá ya sé que va a estar sí o sí ahí, ¿verdad? En el empotrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar mi x partiendo de acá, x 400, ¿verdad? Porque para x igual a 400 voy a tener esta posición acá. Entonces, yo teniendo mz igual a menos qx cuadrado sobre 2 más f por x, y reemplazando para x igual a 400, voy a tener que mi momento z a mí me salió 20.250 q. Estamos, todavía no calculé q. Y para el momento acá, yo no sé, otra vez, ok, no sé qué pasó ahí. Yo no sé dónde está esto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo era la forma para yo calcular el punto máximo de una ecuación, de una parábola? Yo tengo mi ecuación, tengo que calcular el punto máximo, ¿verdad? ¿Cómo calculaba? Derivando e igualando a 0. Si se acuerdan de cálculo 1. Por lo tanto, mi momento máximo positivo va a ser igual a la derivada del momento z en función de x con respecto a x. O sea, eso va a ser igual a ¿cuánto? A menos qx más f, ¿verdad? Que es 149,374q. Entonces, y esto hay que igualar a 0. Entonces, menos q por x más 149,374q va a ser igual a 0. ¿Me siguen, verdad? Mateo, yo me confundí acá. Tipo, ¿de dónde quieres hacer la función? La función la saqué sumando estas dos de acá. ¿Estamos? Ah, ok. ¿Ok? fx es esto de acá. Reemplazo f por q. ¿Ven? Sí. Bueno, eso es positivo. Y le sumo algebraicamente esto de acá, que entra como negativo. ¿Ven? Entonces ahí me queda esto de acá. ¿Sí? Ok, y esa función es para toda la vida ya, ¿verdad? Para todo es esta parábola de acá. Ah, ok, sí, esa era mi consulta. Gracias. Okay. Entonces, calculás para 400, tenés el máximo momento negativo. Entonces, negativo. Ahora yo quiero el máximo momento positivo, que se calcula derivando la función, igualando a 0 y reemplazando ese valor de x. Entonces, derivo igualo a 0, se me va a simplificar la q y obtengo que x es igual a 149,374
partiendo siempre desde acá, ¿verdad? Entonces, yo tengo, a ver, ¿dónde más o menos? Antes de la mitad ya tengo yo mi momento máximo, ¿cierto? Entonces, mi momento máximo para x igual a 149,374, tengo que mi momento de z va a ser igual a mí me salió 11.156,29 Q. Estamos. Esos son los momentos. Acuérdense que también tengo, es un poquito tedioso este ejercicio, pero bueno, para que se entienda bien, un diagrama de fuerzas cortantes total. ¿Cómo calculo eso? De la misma forma que hice con mi diagrama de momentos. Sumo estos dos, ¿verdad? En este caso es mucho más fácil. Es Qx menos F. ¿Sí? Porque acá es constante la función F. Por lo tanto, yo tengo acá que va a ser así, ¿verdad? Acá baja F y sube Qx. ¿Ven? Fíjense acá. En mi punto de origen, esto puedo borrar ya. En mi punto de origen, yo tengo, acá es 0 y acá ya es F. Por lo tanto, arranco en F. Y después voy subiendo hasta un punto en el cual va a cambiar. Y este punto de acá es 149,374. Porque recuerdan que la derivada de esto es esto de acá. Y coincide justamente que es Qx menos F en valor absoluto, ¿verdad? Obviamente. Y ahí tengo yo mi diagrama de esfuerzos cortantes. De fuerzas cortantes, perdón. Donde tengo Qx y F. Por lo tanto, para x igual a 400, tengo que mi B va a ser igual a Q por 400 menos 149,374Q, que es mi F, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? Entonces, yo calculo eso y obtengo que mi Q va a ser 250,626Q. Y para X igual a 0, tengo B igual a 400Q. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Perdón. No 400Q. 149,374Q. Eso es porque esto es así. Me siguen todos, ¿verdad? No hay nadie que se haya quedado atrás. Sí, se entiende. Ok. Sí. Bueno, ahí ya tengo todo. Ya tengo todo mi análisis general de la situación. Ya tengo toda la situación actual. Ahora, el último paso, análisis de falla. Vamos a hacer fallar todas nuestras figuras. Entonces, vamos a empezar vamos a traer acá para no estar buscando. Vamos a traer todos estos datos de acá. Todo esto vamos a traer. Copiar. Vamos a traer abajo para no estar subiendo otra vez. Vamos a colocar ahí. Falla. Ok. Vamos a hacer fallar primero esto acá. Sigma de tracción de la viga tiene que ser menor o igual a sigma admisible de la viga, ¿verdad? Por tracción. Ahora, tengo que atender las combinaciones. ¿Por qué? Si se acuerdan, sigma es igual a menos momento z por I sobre IZ. Y al ser de tracción, tiene que ser positivo. Por lo tanto, uno de estos valores tiene que ser positivo. Tiene que ser negativo, ¿verdad? Y hay dos opciones. Que sea el momento o que sea la I. Y hay que utilizar las dos situaciones. Vamos a empezar con el momento negativo. Entonces, menos. Mi momento negativo máximo era, dijimos,
este. 20.250Q. Entonces va a entrar menos 20.250Q. Para que se mantenga positivo, porque es de tracción, tengo que usar una I positiva. Y mi I positiva dijimos que es 206/19. ¿Me siguen? Esto es algo que explicamos la clase pasada, pero no sé si todos estuvieron, entonces alguien puede llegar a estar confundido. Y la IZ es, a ver, esto de acá. Esto de acá. Entonces, acá va eso de ahí. Menor o igual a 750. Estamos. Acá obtengo un valor de Q, que a mí me salió Q menor o igual a 45,51 kilogramos sobre centímetros. Ese es un valor. Vamos a volver a analizar la tracción, pero usando la I negativa. Entonces, para usar la I negativa, ¿yo qué necesito? Mi momento positivo. Entonces va a ser esto aquí, esto de acá. Entonces, uso mi momento positivo y para que el valor final sea positivo, tengo que usar mi I inferior, o sea, 396/19. Todo esto sobre mi inercia. Y ahí obtengo que, en ese caso, mi Q menor o igual a 39,67. Ahí ya analizamos los dos casos de sigma atracción de la viga. Vamos a analizar a la compresión. ¿Estamos? Es el mismo sistema, negativo. Ahora, los dos tienen que ser, o sea, lo que yo cargue acá tiene que hacer que se mantenga negativo, o sea, tiene que ser del mismo signo, ¿verdad? Para que menos por menos sea más o más por más sea más, y este signo me dé negativo. Por lo tanto, vamos a empezar con el negativo. Q, y acá tengo que volver a usar el negativo, que es 396/19. ¿Para qué? Para que menos por menos dé más y más por menos dé menos. Y así obtengo a la compresión sobre mi inercia, Tuki, va a ser 600. El de 600, yo tengo que a mí me salió Q menor o igual a 20,05. Y el último caso, a la compresión, es donde estos dos valores tomen valores positivos, ¿verdad? Por lo tanto va a ser, uso el momento positivo y la I positiva. ¿Se entiende toda esta parte del análisis de la falla? Sí, se entiende. Ok, entonces Q menor o igual a 57,61 kilogramos. Ahí analizamos este y este. Vamos a terminar la viga, a la cortante, ¿verdad? La cortante que sufre la viga tiene que ser menor o igual a la admisible. ¿Cuál es la fórmula para calcular el esfuerzo cortante a la flexión? Es algo que yo creo que todavía no les dije, pero bueno, tiene que ser igual a la fórmula de cortante por momento estático de la sección de la viga sobre V por IZ, siendo V el ancho de la sección en el punto a analizar. Vamos a explicar un poquito más a detalle, ¿sí? Pero para eso voy a traer la sección transversal, ¿sí? Voy a traer todo esto. Y si se trae algo más, bueno, borramos. Ahí, esto acá, ¿verdad? Vamos a analizar.
¿Qué pasa a la cortante? A la cortante pasa lo siguiente. Yo tengo siempre que mi esfuerzo cortante máximo se va a dar en el centroide. ¿Sí? Eso es siempre. ¿Sí? Sin importar. Ahora, ¿qué pasa? Hay que analizar. El cortante va a ser uno solo, que es el máximo. Ahora, el momento estático y el ancho son dos datos que me influyen en mi esfuerzo cortante. Entonces, fíjense algo. El momento estático, al analizar el centroide, es el máximo posible. ¿Sí? Y mientras menor es mi ancho, mayor va a ser el esfuerzo, ¿verdad? Porque está dividiendo. Si yo tengo acá un número muy grande, voy a tener un valor pequeño en mi resultado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En todo este tramo de acá, yo tengo un ancho grande, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener un esfuerzo. Okay, voy a hacer ahí. Es pequeño mi valor, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá, yo estoy analizando esto. Empiezo acá, tengo este valor. Voy bajando y voy aumentando, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este punto? En este punto hay un cambio brusco de sección, es decir, paso de un ancho muy grande a un ancho muy pequeño. Entonces, cambia bruscamente mi sección, mi esfuerzo, ¿sí? Y luego me voy acercando, sigo aumentando y en mi centroide vuelve a bajar. ¿Estamos? Así se comporta el diagrama de esfuerzos cortantes. ¿Por qué es mayor el momento estático en el centroide? Eso vamos a analizar ahora. ¿Qué es momento estático? El momento estático es área por distancia. Yo lo dije varias veces. Ahora, ¿cómo calculamos el momento estático? Lo importante. Agarro mi sección y hago una recta en el punto al cual yo quiero calcular. Vamos a calcular en el centroide, ¿sí? Ahí tengo una recta. Dibujo un área, el área que queda tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Entonces, voy a analizar el área que está, puedo elegir el área de arriba o el área de abajo. En este caso, el área de abajo es mucho más simple que el área de arriba, porque tengo un solo elemento. Acá arriba tengo dos, ¿verdad? Entonces, elijo el área de abajo, que es esta de acá. Y ese va a ser el área en el cual voy a calcular el área por la distancia. ¿Cuál va a ser la distancia? Va a ser la distancia del centroide de este área, que va a estar acá, a ese centroide que estoy analizando. O sea, esta distancia. ¿Se entiende? Repito otra vez si alguien necesita ayuda. Analizo lo siguiente. Voy a repetir. El centroide. Generalmente en el centroide va a estar la mayor cortante, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero elegir el área de arriba? Debería salir lo mismo al final, ¿sí? Es la geometría. El centroide estar acá hace que el área que esté por encima sea igual al área que esté por debajo. O si el área es mayor, el momento estático es el mismo, ¿sí? Hablando de manera rápida. Entonces, agarro el área que está tanto por encima o por debajo del centroide o del punto a analizar. Y dibujo un área. Esta área de acá, que es el área que yo elegí, voy a multiplicar por la distancia al centroide de esa área. O sea, tengo esta área, tiene un centroide de esa área y voy a dibujar su distancia hasta el centroide. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Entonces, vamos a calcular. Vamos ya a poner los datos sobre la fórmula. ¿Cuál es el máximo cortante? El máximo cortante dijimos que es este de acá, ¿sí? Porque este valor de acá es para Q400, para X igual a 400, ¿verdad? Y fíjense, acá va bajando hasta un valor máximo negativo, que es este de acá, por lo tanto, este es mayor,
Entonces va a ser 250, no me olvidé, 626Q. ¿Sí? Ese es mi cortante. Mi momento estático, área por distancia. ¿Mi área cuánto va a ser? Va a ser 40 milímetros, que va a ser 4 centímetros, ¿verdad? Por esta línea roja de acá. Esa línea roja de ahí, ¿qué es? ¿Cuánto es esa distancia? Es la distancia desde acá al centroide. O sea, va a ser inferior 3, no me olvidé ya cuánto era. Era 3,96 sobre 19. ¿Se entiende todo, verdad? Y la distancia va a ser, ¿cuánto? 3,96 sobre 19 menos 3,96 sobre 19 sobre 2, ¿verdad? O sea, va a ser directamente la mitad de esto acá, en este caso. O sea, 3,96 sobre 19 dividido 2. Y ahí termina mi momento estático. ¿Se entiende? Sobre. Avísame si no se entiende algo. Yo continúo a menos que ustedes me Sí, se interrumpan. entiende. Ok, interrúmpanme nomás sin problema. El ancho. El ancho es el ancho en el cual yo estoy analizando el punto. En este caso, 40, que va a ser 4. Por la inercia, que es la misma que calculamos arriba, que usamos arriba. Y esto tiene que ser, ok, esto puede ser, ¿qué tiene que ser esto acá? Menor o igual a la tau admisible, que es 80. Entonces, usando esos valores, yo obtengo que mi Q menor o igual a 25,19 kilogramos por centímetro. Estamos. Y ahí ya tengo todos mis valores de Q de la viga. ¿Qué me falta? Por último, la varilla. La varilla, sigma de la varilla, tiene que ser menor o igual a sigma admisible de la varilla. ¿Cuánto es sigma de la varilla? Es F sobre área de varilla, ¿se acuerdan? Y la sigma de varilla admisible es dato. Por lo tanto, F es 149,374Q, que ya me sé de memoria. Sobre el área es pi por 2,5 al cuadrado sobre 4 menor o igual a 1000. Y ahí obtengo que mi Q para la varilla tiene que ser menor o igual, para que falle la varilla, 32,86 kilogramos por centímetro. Ya tengo todos mis valores de Q. ¿Y elijo cuál? Elijo el menor. O sea, elijo este de acá. ¿Por qué? Porque este es mayor, este es mayor, este es mayor, este es mayor y este es mayor. Por lo tanto, y ahí termino el ejercicio, Q máxima es igual a 20,05 kilogramos por centímetro. Termina el ejercicio. ¿Se entendió todo? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿O sobre algo donde ya quede claro? Esto es lo que yo tenía preparado para hoy. No sé si alguien tiene una pregunta, la que sea. Mateo, ¿puedes pasar, por favor, tus PDFs? Sí, le voy a pasar ahora mismo luego. Y voy a... ¿sí? Si no, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Si no tienen una pregunta, podemos dejar acá, ¿verdad? Antes de que sea muy tarde. Y nos vemos el jueves. Yo tengo jueves clase con ustedes, con la sección H, ¿verdad? Sí. El jueves. Así que Sí. vamos a ver otro tipo de ejercicios ya un poquito más pesados o con otro concepto, la verdad, de flexión todavía. ¿Sí? Y para cerrar ya esta unidad. ¿Estamos? Súper, gracias. Ok, Dale. gracias, Mateo. ¿Nadie tiene una pregunta?